De los disturbios ácido-base, tenemos que recordar, ya en fisiología lo deben haber visto, que son de dos tipos, las metabólicas y las respiratorias. Entonces vamos a tener los dos trastornos en el caso de la acidosis metabólica y acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. En el caso de alcalosis respiratoria, hay que mencionar que puede ser aguda o crónica, como vamos a revisar, y también existen los trastornos mixtos, metabólico y respiratorio, dos metabólicos, ¿no? Así se puede presentar. Muy bien, entonces, antes de que tuviéramos la medición de los gases arteriales, esto es conocido como el normograma, y lo que nos mide es, tiene por un lado la concentración de hidrogeniones en nanomoles por litro, y por el otro lado tiene el pH, y hacia la base, en la línea horizontal, tenemos la concentración de CO2, ¿no? Y de acuerdo a los valores que tenga el paciente, se coloca en esta figura, y podríamos llegar al diagnóstico si se trata de una acidosis respiratoria aguda, si es mixta, si tenemos una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. Según donde ubiquemos los resultados de nuestro paciente, podríamos tener cuál es el diagnóstico de acuerdo a este normograma. Ayuda, no es lo que más usamos, más lo que usamos ahora es el dosaje de los gases arteriales, ¿no? Que nos permite medir directamente todos estos valores. Entonces tenemos que recordar algunas definiciones. Por decir, cuando hablamos del nivel de pH, estamos hablando de la terminación hemia, que está asociado a sangre. Entonces, si disminuye el pH, es una acidemia. ¿Eso qué significa? Que hay un aumento en la concentración de hidrogeniones. Y por el otro lado tenemos lo opuesto, que es la alcalemia, que es un aumento del pH en la sangre, y esto está relacionado con una disminución de la concentración de hidrogeniones. Por lo tanto, los términos que vamos a usar siempre que nos referimos al pH serán acidemia y alcalemia. Y para cuando tenemos que referirnos a los desequilibrios o trastornos que se van a ocasionar, vamos a usar los términos acidosis o alcalosis, ¿no? Que ya los hemos visto. Muy bien, seguimos. Nosotros también hemos hablado de los disturbios ácido-bases mixtos, y es la forma como se van a presentar en la práctica clínica, ¿no? ¿Qué tenemos que recordar en esto? Que el pH dependerá del balance de los procesos, o sea, cuán fuerte es, digamos, la acidosis respiratoria con la alcalosis metabólica, o al revés, cuál es el que fue primario, la acidosis metabólica y luego la alcalosis respiratoria. Cada proceso que tenemos en lo que es la homeostasis ácido-base origina una respuesta compensatoria, ¿no? Renal o respiratoria. Lo que tenemos que recordar es que los cambios que se producen son en la misma dirección. Por decir, si disminuye el bicarbonato, va a disminuir la concentración del CO2. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, va a aumentar el PCO2. Se mueven en el mismo sentido. Si uno sube, el otro sube, el otro baja, el otro baja. Esa es la respuesta compensatoria normal. Si se mueven en distintas direcciones, ya estamos frente a un trastorno mixto. Entonces, con solo evaluar y tener este concepto, a la hora de ver los gases arteriales, rápidamente podríamos estar enfocándonos que se trata de un trastorno puro, así se llama, puro, cuando es compensado adecuadamente, ya sea respiratorio o renal, o estamos hablando de un disturbio mixto. Muy bien. Para poder hacer un diagnóstico para lo que es un desequilibrio ácido-base, necesitamos medir el pH en los gases arteriales. Y los desórdenes mixtos también pueden diferenciarse por la medición del pH. ¿Por qué? Porque va a estar normal, probablemente.
¿No ves que tiene doble trastorno? El pH va a estar normal. Entonces, cuando ustedes ven el pH, lo que suelen decir es, está compensado, y está mal utilizado el término, porque como estamos revisando, no hay compensación del pH, hay compensación renal o compensación respiratoria. No hay compensación del pH. O sea, pH normal con un trastorno mixto, que es peor, porque son dos trastornos, no es uno. Muy bien, otro concepto que debemos recordar es el exceso de bases. ¿Qué es esto? Es la cantidad de ácido o álcali necesaria para llevar 1 litro de sangre al pH de 7.4. Con la persona a 37 grados centígrados y con una concentración de la presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio. El valor normal es más o menos 2 miliequivalentes por litro. Cuando excede en positivo o negativo, va a ir en relación a lo que nos está pasando. Si es demasiado positivo, estamos hablando de que hay alcalosis, y cuando es negativo, que estamos frente a acidosis. El anion gap o brecha aniónica. ¿Qué es esto? El anion gap es una forma, o la brecha aniónica también conocida, es el resultado de la suma algebraica de todos los aniones y cationes no medibles. O sea, todo aquello que no podemos medir, como todo lo que es zinc, cobre, manganeso, algunos aminoácidos pequeños, todos esos son los que constituyen el anion gap o brecha aniónica. Lo que pasa es que si nosotros nos pusiéramos a medir cada uno de estos elementos o solutos, tendríamos pues que gastar una inmensa cantidad de recursos para medir estos que están en cantidades tan mínimas en el organismo. Entonces, lo que se ha estipulado es hacer al revés. Hacemos la suma algebraica de los cationes y aniones no medibles y la resta, porque siempre va a quedar un diferencial. Ese diferencial corresponde a estos aniones y cationes no medibles, y su valor normal es 12 más menos 4 miliequivalentes por litro, ¿no? Que va entre 8 y 16 miliequivalentes por litro. Eso es lo que tenemos que recordar. Más adelante vamos a revisar cómo se hace la medición del anion gap. Acá está, miren, eso es lo que se ha estipulado. Por un lado tenemos los cationes, que en este caso el más grande en el extracelular es el sodio, ahí como lo ven, y acá están los otros cationes no medibles. Y por otro lado tenemos a los aniones, que en este caso los más grandes del organismo son cloro y bicarbonato, con sus valores ahí, ¿no? Y si nosotros hacemos la suma 140 menos 104 más 24, que sería 4 y 4, 8, 128. 140 menos 128, el anion gap en este ejemplo es 12. Muy bien, aquí está para que recordemos cuáles son los cationes no medibles. Tenemos calcio, magnesio, potasio, gamma-globulinas, y los aniones de carga negativa, albúmina, fosfatos, sulfatos, lactatos, otros aniones orgánicos como los que yo les he mencionado, o inorgánicos, ¿no? Y tenemos desórdenes ácido-base con alteración del anion gap. Los que disminuyen el anion gap, que no son muy resaltables, y los que aumentan el anion gap. Estos sí se vuelven especialmente importantes, especialmente en acidosis metabólica. La otra cosa que debemos recordar en fisiología y fisiopatología de los disturbios ácido-base es esto. Yo les he dicho que se mueven en el mismo sentido casi, y en la acidosis metabólica, ¿qué es lo que tenemos? Ahí ven, disminuye el pH, eso significa que aumentó la concentración de hidroquiniones. Mi disturbio primario va a ser al medir que la concentración de bicarbonato está disminuida, y por el otro lado mi respuesta compensatoria va a ser alcalosis respiratoria, o sea, va a hiperventilar el paciente para tratar de mantener el pH en lo normal. Por lo tanto, también disminuye, la presión del CO2 disminuye. Alcalosis metabólica, al revés, tenemos que aumente el pH, disminuye la concentración de hidrogeniones,
el nivel de bicarbonato está más incrementado, igual en forma compensatoria aumenta la presión de CO2. La acidosis respiratoria, aquí que tenemos una disminución del pH, aumento de la concentración de hidrogeniones, un aumento de la presión del CO2 con un aumento de bicarbonato compensatorio. Alcalosis respiratoria, lo inverso, aumenta el pH, disminuye la concentración de hidrogeniones, disminuye la presión de CO2, disminuye la concentración de bicarbonato. ¿Se dan cuenta? Se mueven juntos. Si uno sube, el otro va. Y cuando se baja el bicarbonato, baja la presión de CO2. Y si baja la presión de CO2, también baja la concentración del bicarbonato. Eso es lo más importante que quiero que recuerden, porque es la forma más fácil de evaluar. Recordar eso les va a ayudar. Y luego viene cuánto es la compensación renal o respiratoria según cuál sea el disturbio ácido-base primario. Esto lo deben llevar siempre porque les va a ayudar a evaluar. ¿Qué pasa en acidosis metabólica? Dice que por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuye, la respuesta compensatoria va a ser que caiga la presión del CO2 1.2 milímetros de mercurio, ¿no? Eso es en acidosis metabólica. Después lo vamos a volver a ver en el cuadro de acidosis. En alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que se incrementa, vamos a tener un incremento de la presión del CO2 de 0.7 milímetros de mercurio. Y así sucesivamente, ahí lo tienen todos, ¿ya? Eso es importante para cuando ustedes van a tener práctica de evaluación de gases arteriales o no. ¿No? ¿Ya acabaron? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace para que veamos qué está pasando? Para diagnosticar el disturbio ácido-base, lo primero que tenemos que ver es el pH, ¿no? Luego, la concentración del bicarbonato o la presión del CO2. Entonces, ¿qué voy a saber? O sea, lo primero que pienso es, si mi pH está disminuido y tengo aumento de la concentración de hidrogeniones, tengo dos trastornos que pueden dar eso. ¿Cuáles son? Ya, acidosis metabólica, porque baja la concentración de bicarbonato. ¿Y el otro? ¿Ah? Acidosis respiratoria, que es el aumento de la presión del CO2. Entonces, si yo veo mi pH en acidemia, tengo que buscar cualquiera de estos dos. O el bicarbonato está disminuido, o la presión del CO2 está aumentada. Claro, si estoy en acidemia, uno de ellos es el trastorno primario. Claro, primero tienes que saber el rango normal, pues si no, ¿cómo vas a saber cuándo está disminuido? Ahora ya los voy a jalar, ahora sí, ya. Mentira. Ya, recordemos, ¿cuánto es la concentración de bicarbonato? Normal. 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. Acuérdense ese rango, más menos 2. ¿Y cuánto es la presión del CO2? 40. Más menos 4. Algunos dicen 5, pero esos son todos los valores normales. Tienen que saber que están frente a eso, pues si no, ¿cómo van a saber? Si no saben lo normal, si yo les digo cuando sube, cuando baja, ¿de cuánto? Hay que saber los valores referenciales. Seguimos. Ya, con eso tú tienes que identificar, hay que identificar el trastorno primario. ¿Es respiratorio o es metabólico? Y lo siguiente, el tercer punto es, ¿está siendo compensado adecuadamente o no? Si es un trastorno respiratorio, ¿la compensación renal es adecuada o no? Porque si no, vamos a tener que estamos frente a un trastorno mixto. ¿Qué más me sirve ahí? El anion gap también, ¿no? Para cuando yo quiero valorar qué tipo de trastorno, si hay un trastorno mixto. Muy bien, así a grandes rasgos hemos hablado de esta primera parte y vamos a hablar ahora de acidosis metabólica. ¿Qué era? Ya les he dicho. ¿Cómo es? ¿Cuál es la definición de acidosis metabólica entonces? Una disminución del pH extracelular con disminución de la concentración del bicarbonato, que traduce que hay un aumento
en la concentración de hidrogeniones, ¿verdad? Esa parte. Muy bien, ahí está. Es un trastorno clínico caracterizado por disminución de la concentración del bicarbonato y del pH arterial. Más facilito. Ahí está. Entonces se va a producir de dos maneras. Esa es ya la fisiopatología, cómo se produce. Por un lado tenemos la pérdida de bicarbonato y por otro lado tenemos la adición de un ácido. Esos son los dos mecanismos por los cuales se produce acidosis metabólica. Entonces, ¿qué tenemos? Lo primero que se va a generar en cualquiera de los dos es que hay una carga ácida en el organismo. ¿Y cómo es la respuesta? ¿Qué hace nuestro organismo para compensar? Porque el pH, acuérdense que es una concentración de hidrogeniones de 40 nanomoles por litro, es pequeñísima. Si lo vemos así es ínfima, pero tiene tal importancia en el organismo que variaciones muy pequeñas pueden producir, miren, si el pH disminuye por debajo de 6.8, es incompatible con la vida. Se va a producir tal trastorno en la homeostasis, se va a destruir todos los componentes, especialmente proteicos y los aminoácidos. Y te mueres, no morimos si nos da eso. No hay forma. Por eso es que es tan importante hablar de este trastorno ácido-base. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando hay una carga ácida? ¿Quién sale rapidito? Lo primero, ahí está, la amortiguación extracelular. ¿Cómo es la amortiguación extracelular? ¿Cuál es el tampón más específico del extracelular? Bicarbonato ácido carbónico, ¿verdad? Bicarbonato ácido carbónico, es el primero que sale. Luego viene la amortiguación intracelular, la hemoglobina, ¿se acuerdan? En fisiología, y los huesos. Eso es el segundo tampón, el que segundo va ahí. Luego viene la compensación respiratoria y finalmente a las 24 horas viene la excreción renal de la carga de hidrogeniones. El que regula finamente el equilibrio ácido-base es el riñón, porque su acción va a durar entre 24 horas a 6 días. Es el que va a hacer todo su trabajo. Todos son importantes, porque el que sale inmediatamente es el tampón extracelular, bicarbonato de dióxido de carbono, y por otro lado, los huesos, todos son capaces de atrapar, la hemoglobina es capaz de atrapar, pero se agotan muy rápidamente, como vamos a ver aquí en un cuadrito. Ahí está, ¿ven? Ese cuadrito nos dice más o menos los tiempos en los que van a actuar cada uno de estos, la compensación para la carga ácida, ¿no? Ahí eso representa la primera línea, es el tampón extracelular, la segunda igualito al intracelular, y luego tenemos la compensación respiratoria y la compensación renal, que es la que empieza a las 24 horas y puede durar hasta 6 días, ¿no? Y en las primeras 24 horas han actuado los buffers extracelulares, intracelulares y la compensación respiratoria. Muy bien, ahí está más o menos cómo es el cuadro, la respuesta a la carga ácida, los mecanismos de amortiguación. 57% lo hace el buffer intracelular y el 43% el extracelular, y luego viene ya la compensación respiratoria y renal. Muy bien. ¿Cómo es entonces? Si el riñón es tan importante, vamos a ver cómo es la compensación respiratoria en primer lugar en acidosis y alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el pH arterial cae de 740, no, se incrementa, de 740 no cae, a 7, lo que vamos a ver es la ventilación minuto, se va a incrementar, ¿no? De 5 a 30 litros por minuto. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de botarlo como CO2 para compensar, ¿no? Para compensar, bota CO2 que se traduce en ácido y de esa manera busca compensar el pH. ¿Qué más tenemos? Un aumento en la ventilación va a estar mediado por los quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos. ¿Qué sensa? El pH extracelular. Eso es lo que sensa, ¿ya? Y especialmente si disminuye. La hiperventilación en la acidosis metabólica es una adecuada respuesta compensatoria,
¿no? Esa disminución de la presión de CO2 puede llevar el pH a lo normal, especialmente dentro de las 24 horas que se ha producido la acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la alcalosis metabólica? El aumento de la presión del CO2 con hipoventilación tratan de llevar el pH hacia lo normal, ¿no? Porque si ha aumentado la concentración de bicarbonato, que es el otro trastorno que es alcalosis, lo que hace es bajar la frecuencia respiratoria para que se quede algo de ácido y compense este otro problema. De esa manera lo hace el pulmón, el aparato respiratorio. Seguimos y vamos a entrar rapidito a mirar por qué es útil la brecha aniónica o anion gap. Nos va a servir para diferenciar dos tipos de acidosis metabólica. ¿Se acuerdan que hemos dicho que había una por pérdida de bicarbonato y la otra era por adición de ácido, ¿verdad? Y una de las reglas que siempre tenemos en la homeostasis es que debemos tener en equilibrio aniones y cationes, ¿no es cierto? Debo tener lo mismo en equilibrio a través de la membrana. ¿Qué tengo entonces? Tengo por este lado, que al otro lado, y yo tengo que mantener el 28, ¿se acuerdan? Que era 104 más 14, ¿no? Más 24 del bicarbonato, era 128. Entonces, siempre se va a mantener eso. Aquí, miren, en este primer grupo. Tengo el 140 para los casos de los cationes, y para el caso de los aniones, si sumamos 16 y 12, es 28, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dicen? Aquí lo que he tenido es pérdida de bicarbonato. Después vamos a ver las causas. ¿Y qué pasa aquí? Por cada bicarbonato que pierdo, aumenta un cloro, porque tienen que mantener igual la columna de los aniones. Entonces, ¿qué ha pasado? Por un lado tengo hipercloremia y tengo disminuida la concentración del bicarbonato. Por lo tanto, este tipo de acidosis metabólica es con anion gap normal. ¿Por qué? Porque el 128 de los aniones no se ha movido. Pero, ¿qué además puedo decir? Es una acidosis metabólica con anion gap normal, hiperclorémica. Porque se ha producido en la respuesta esto, que por cada bicarbonato que se ha perdido, se ha añadido un cloro para mantener la columna de los aniones. Ahora nos vamos al otro lado. Aquí es cuando se añade un ácido, cuando ingresa un ácido, que se va a ir a poner igual en la columna de los aniones. Claro, igual, y va a ocupar un lugar. Entonces, por un lado tengo el sodio, que siempre se mantiene igual. Aquí en el ejemplo lo ponemos como 140 mil equivalentes por litro. Y en el caso de los aniones, tengo que el cloro es normal, no se mueve, porque lo que estoy haciendo es desplazar, por cada ácido que añado, disminuyo el bicarbonato. ¿Sí? Hasta ahí estamos entendiendo cómo es. Entonces, ¿qué voy a tener? Que cuando yo mida los aniones medibles, ¿qué voy a tener? Es 104 más 10, 114, ¿verdad? 114, porque el otro que me faltaban los 14 para completar 128, ha sido ocupado por el ácido, por decirlo, ¿no? Que se ha añadido. Y por lo tanto, es como se genera la acidosis metabólica de anion gap aumentado, ¿no? Porque cuando yo haga la suma algebraica de cationes y aniones, me va a salir 140 menos 114. Me va a salir un anion de 36, ¿no? De 26, anion gap alto, ¿no? Porque ese es lo que... ¿Y que hemos dicho? Que lo normal era 12 más menos 4. Entonces es alto. ¿Me entendieron? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿O no han entendido? Porque esta parte siempre es un poco difícil, pero es como juego, es que entre y que sale, nada más, y quién ocupa su sitio, así. Y ya entendieron lo que es el anion gap, que parece de otro planeta, pero es bien sencillo. Vamos, aquí está.
Por lo tanto, ya tenemos primero la del anion gap normal, que hemos dicho porque se pierde bicarbonato, y entonces en este caso puede haber dilución, o sea, cuando está sobrehidratado, cuando ha habido una carga ácida, cuando hay una pérdida de bicarbonato o cuando hay un defecto en la acidificación renal. Claro, porque el riñón ya hemos dicho que es el último regulador, y este regulador es porque tiene tres formas de compensar la acidosis metabólica. Una es que es capaz de generar bicarbonato, y luego la excreción neta de ácido, que es a través de la acidez titulable, y de la no titulable, que es a través del amonio, ¿no? Ya eso vamos, creo que viene más adelante un poquito. Ahí están los ejemplos de las causas de cualquiera de estas tres etiologías. Se las dejo ahí, ya ustedes las copian y las ven. Y por el otro lado ahora vamos a entrar a las otras, a las que son porque se añade un ácido. En el otro lado hemos visto la pérdida. Acuérdense, en el grupo de las pérdidas también están las gastrointestinales a través de las diarreas, ¿no? Y en el caso de la acidosis láctica, generalmente es por una sobreproducción, puede ser en ejercicio severo. Acuérdense, cuando recién realizamos ejercicio físico después de tiempo, luego tenemos un ligero dolor muscular, ¿verdad? Bueno, ese está generado justamente por la acidosis láctica, ¿no?, que vamos a producir. Entonces ahí tenemos las otras, las convulsiones, que son esos movimientos tónico-clónicos que también van a poner en ejercicio toda la musculatura, también van a dar acidosis láctica, la sepsis, las leucemias, cuando hay baja utilización de la acidosis del lactato, también tenemos por la pobre oxigenación o perfusión tisular, especialmente en shock, que es lo que más van a ver en la práctica médica. El tipo B, que son diabetes, insuficiencia respiratoria, enfermedad hepática, infección. Por otro lado, tenemos drogas y otras sustancias que son tóxicas y que pueden también ser un ácido que se añade. Tenemos metformina, fenformina, etanol, metanol, salicilato, sorbitol, nitroprusiato, cualquiera de estos, ¿no? Tenemos muchos de estos, la isoniazida. La cetoacidosis, que se produce en diabetes, en la intoxicación por alcohol, la inanición, errores del metabolismo. Las intoxicaciones, a veces como son los salicilatos, el etilenglicol, el metanol, el paraldehído, los órganos fosforados, esas cosas que podrían verlas en el serum de repente, ¿no?, en la parte de los órganos fosforados. Y finalmente la uremia, porque cuando falla el riñón no hay la eliminación de los ácidos, ¿no es cierto?, a través de la acidez titulable, no titulable, y entonces en uremia hay adición de ácido. Entonces todo este grupo son las que tienen anion gap normal o alto. Alto, porque ha ingresado un ácido, ha ingresado alto. Y el otro grupo, que pierdo en el riñón, que pierdo a nivel gastrointestinal, anion gap normal o con cloro alto, hiperclorémico, exacto. Eso es lo que hay que mirar ahí. Esto ya es, existe una forma de evidenciar dos trastornos metabólicos juntos. Puede haber una acidosis metabólica de anion gap alto y una de anion gap normal juntas en la clínica del paciente. Para poder hacer ese diagnóstico usamos esto, que es el delta de anion gap y el delta de bicarbonato. Se los dejo ahí como es. No es el motivo de la clase de hoy, se los dejo para que lo tengan. Y vamos a la fisiopatología de la acidosis metabólica, rapidito. Muy bien, acá estamos. El estímulo es la acidemia, el mediador es la disminución de la concentración del bicarbonato filtrado, por lo tanto hay un aumento de la secreción tubular de hidrogeniones, hay un aumento de la producción de amonio, ¿no? El efecto de todo esto, que es lo primero que se va a dar a nivel renal, es una ávida reabsorción del bicarbonato filtrado, porque como ya se pensó que le falta, está reabsorbiendo. ¿Dónde se hace esta reabsorción? En el túbulo proximal y en el túbulo colector. Y por último tenemos el aumento de la excreción urinaria neta de ácido y generación de bicarbonato nuevo.
Si bien hay reabsorción de bicarbonato a nivel del túbulo proximal, el manejo fino está en la porción distal, en los túbulos colectores. Y las porciones distales son también los que van a generar la acidez titulable y no titulable, ¿no? Eso es a grandes rasgos lo que pasa, ya lo hemos venido diciendo y seguimos avanzando. Eso es lo que vamos a tener, acuérdense, a través de eso, la excreción neta de ácido y la reabsorción de bicarbonato. Siempre estamos diciendo de que se reabsorbe. Claro, hay formación de bicarbonato por cada hidrogenión que se puede eliminar en la orina. Especialmente, ¿y de dónde sale el amonio? ¿Se acuerdan? A ver, más fuerte. Metabolismo de las proteínas. Claro, de las proteínas empieza. Y es el aminoácido glutamina, ¿se acuerdan? De la glutamina que se va al glutamato y esta al alfa-cetoglutarato. Ahí es donde se forma el amonio. Y es un tampón especial. O sea, es una forma de hacer que se elimine la carga ácida. Funciona como un relojito. Es el que verdaderamente maneja la carga ácida, porque es capaz de incrementar 300 veces su capacidad de eliminar ácido. Normalmente es 40 miliequivalentes por día, ¿no? Es lo que elimina el amonio, pero es capaz de aumentar su producción hasta 300 miliequivalentes por día. En cambio, la acidez titulable, ¿se acuerdan eso? ¿Quién es? Ya se han olvidado. ¿Nada? ¿Se acordaban un poco siquiera del amonio? Ahora, acidez titulable, ¿quién es? Fosfato monofásico y fosfato dibásico, ¿no es cierto? Ese es el fosfato. Entonces, el fosfato tiene una producción, es como decir una producción fija diaria. No puede producir más fosfato. Entonces, es fijo. Ese también va entre 10 a 40 miliequivalentes por día. Acuérdense de eso. Y en una sobrecarga de ácido no puede actuar. Siempre va a producir hasta ese tope. Hasta ahí va a hacer su trabajo. No puede más. En cambio, el amonio sí. Como ven, es capaz de 10 veces aumentar su capacidad de respuesta a la carga ácida. Entonces, y el fosfato, ¿y por qué se llama acidez titulable? ¿Se acuerdan eso? No se acuerdan. Nosotros en el laboratorio, para medir cuánto ácido hay, vamos a poner álcali. Entonces, capaz yo le pongo un álcali, hipoclorito de sodio, y por cada miliequivalente que le estoy poniendo, va a cambiar de color. Entonces, hasta cuando termine de cambiar y volverse base, eso es la capacidad de su acidez titulable. Por eso se llama acidez titulable, porque es capaz de reaccionar con la base, o sea, formar una nueva sal, y la cantidad que haya formado, eso es la cantidad de ácido que ha excretado. Así se comporta. Entonces, fosfato monobásico y fosfato dibásico, ¿no? Que tiene más carga de hidrógeno, doble hidrógeno. Eso es lo que pasa. Y ya sabemos, bicarbonato se va a producir en túbulo contorneado proximal y también un poquito en ACGL y el más fino a nivel distal, ¿no? ¿Se acuerdan quién más interviene en el manejo renal de la carga ácida? Porque cuando hay acidosis metabólica, ya hemos dicho por pérdidas, pero ¿como cuál? A ver. En shock, ¿qué hay? No. Si es hipovolémico, sí. Pero si no es hipovolémico, ¿qué hay? Caída de la presión arterial. Es shock, esa es la definición de shock. Puede ser por varias causas. Distributivo, puede ser hipovolémico, puede ser de tipo tóxico, ¿cierto? Entonces estamos frente a otra causa que no sea hipovolémica. Igual hay hipoperfusión. ¿Quién se va, o cuando hay hipovolemia, quién se estimula? ¿Cuál es la respuesta primaria? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué hace con el organismo a nivel renal?
Se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense. Y lo primero que hace, reabsorbe sodio, cloro y bicarbonato. También. Esa es parte de la respuesta fisiológica. Entonces, es muy importante el rol que juega también. Porque ¿dónde se va a hacer más evidente su rol? Cuando hagamos alcalosis metabólica. Ahorita en acidosis no tanto, porque no se activa ahí tanto, salvo que sea por shock, que es lo que hemos visto. Esas son las cosas que hay que ver en la fisiopatología. La clínica es, ya hemos dicho, que su compensación es respiratoria, por lo tanto tendremos hiperventilación. También se conoce como respiración de Kussmaul en acidosis metabólica. Que vamos a tener a nivel cardiovascular, y esa es su importancia clínica, ¿no? Va a haber vasodilatación periférica, va a haber disminución del gasto cardíaco y va a haber venoconstricción. Las venas se construyen, pero hay vasodilatación periférica. ¿Qué tenemos? En el sistema nervioso central, va a deprimir el sistema nervioso central, va a presentar fatiga, letargia, estupor, incluso coma, cuando la acidosis metabólica es severa. A nivel renal, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, hay disminución del pH de la orina, que esa es una virtud, porque conforme va avanzando el pH, ¿cómo se comporta el pH a nivel renal? Empieza en un pH igual que el plasma, 7,4, va al túbulo proximal va a 6,4 y luego en el colector es capaz de llegar a 4,5, ¿no? Es capaz de tener ese pH. Entonces, cuando esto se pierde, también hay un problema, ¿no? Esa es su capacidad en el caso de acidosis metabólica, deberíamos medir un pH, una orina superácida, ¿no? 4,5 debería tener de pH, porque está botando pues, toda la carga ácida para mantener la homeostasis. Hay un aumento de la excreción del amoníaco, como ven ahí, y hay un aumento de la excreción urinaria de cloro, ¿no? Porque también van a ir acompañándome. Y el metabolismo óseo-cálcico que va a dar osteomalacia, osteodistrofia renal, fractura, nefrolitiasis y nefrocalcinosis cuando estamos frente a la acidosis tubular renal. Existe este cuadro que justamente su característica es la pérdida de bicarbonato y que produce acidosis tubular renal. Es hasta de tipo 4. Hay 4 tipos de acidosis tubular renal y su característica es que cuando la edad es de niños, son niños de talla baja sin tener falla renal, ¿no? Solo por tener acidemia, ¿no? Y ellos hay que reponerles si viven tomando citrato generalmente de sodio, de potasio, depende si no tienen trastorno de potasio. Muy bien, ahí está cómo vamos a hacer el diagnóstico de la acidosis metabólica en este flujograma. Disminuye la concentración de bicarbonato, hay acidemia porque estoy midiendo el pH, entonces tengo por este lado, si hay acidemia es acidosis metabólica, y si yo tengo una disminución de la concentración de bicarbonato con alcalemia, entonces estoy frente a la respuesta adecuada por una alcalosis respiratoria crónica, porque se mueven juntos. Si baja el PCO2, baja el bicarbonato también. Muy bien, seguimos. Entonces nos vamos a la parte de acidosis metabólica nada más. Aquí estamos. Hay acidemia, hay una presión del CO2 que también va a disminuir para compensar, ¿no? Y tenemos, si no es apropiada esta disminución, tenemos un desorden ácido-base complejo mixto, y si es la compensación apropiada de acuerdo a la tablita, que hemos visto que va a bajar 1,2 milímetros de mercurio, entonces si es así, por cada miliequivalente de bicarbonato que baja, estamos frente a la acidosis metabólica simple o pura. Vamos a medir los electrolitos para evaluar el gap. ¿Se acuerdan? El anion gap o la brecha aniónica. Si está incrementada, son porque hay una acidosis metabólica normoclorémica y porque se han añadido un ácido, ¿no? Que puede ser por acidosis láctica, cetoacidosis, toxinas, urina. Por el otro lado, si el anion gap es normal, estamos frente a la acidosis metabólica hiperclorémica, que generalmente es por alguna carga ácida de tipo
de las alimentarias, de las que ingerimos con la dieta, o frente a pérdidas gastrointestinales o renales de bicarbonato. Y eso es el tratamiento de la acidosis metabólica. Hay que ser cuidadosos, especialmente cuando se ha añadido un ácido como en cetoacidosis diabética, el beta-hidroxibutirato, porque rápidamente se va a convertir, o sea, si compensamos la cetoacidosis, que es el manejo del incremento del azúcar, va a revertir en el hígado rápidamente a una base, y cuando eso pase, si le estamos poniendo bicarbonato, vamos a ocasionar una alcalosis metabólica en vez de corregirlo. Por eso dice, en estos casos el pH debe estar menor de 7.1 y con shock o con cetoacidosis diabética. Cuando esté entre 7.1 y 7.20, según la situación clínica, hay que decidir. Y entre 7.20 y 7.40, si es bien tolerado, no se trata, solo si hay síntomas, ¿no? Y ya. ¿Y a cuánto lo debo llevar? ¿A cuánto debo corregir? ¿Cuál debe ser mi límite de bicarbonato con el que voy a corregir? No voy a poner 24, no. Para el caso de acidosis láctica y cetoacidosis diabética, debo llevar el bicarbonato a 10 miliequivalentes por litro. Y por las otras causas, a 15 miliequivalentes por litro. ¿Ya? Nunca 24. Eso no se hace, porque vamos a ocasionar un problema con el sodio, con todo, porque no hay forma de administrarlo. La única forma que hay es como bicarbonato de sodio. Entonces, cuando pongo bicarbonato estoy poniendo sodio. Y también en el caso de las acidosis, la acidosis tubular renal, puedo reponer citrato bioral, que es lo que sí. No, porque, a ver. Puede ser 735, 740. Es que 740 es lo que se usa como referencia de normalidad. El 35 también podríamos ponerlo, está dentro de esto. Está bien, podría ser a 7.35, porque hemos dicho que es más, pero sería 7.36, porque es más menos 4. ¿Te acuerdas? Muy bien. Seguimos, entonces, y cuando ya no puedo, y tengo una acidosis metabólica que ya no puedo manejarla médicamente, es una indicación relativa de hemodiálisis. Muy bien, nos vamos rapidito, porque todavía faltan las respiratorias, vamos a correr. Pero la que más se ve en la práctica clínica y que demanda tu intervención es acidosis metabólica, que es lo primero que hemos visto. Luego tenemos la alcalosis metabólica. Este es un disturbio ácido-base caracterizado por el aumento de la concentración del bicarbonato plasmático con un aumento del pH, con hipoventilación respiratoria que aumenta el PCO2, o también puede ser por pérdida de hidrogeniones, ¿no? Cualquiera de los dos. O porque aumenta la concentración de bicarbonato o porque se pierde hidrogeniones. Y aquí tenemos pérdidas de hidrogenión, especialmente en vómitos o succión por sonda nasogástrica, porque se van a llevar al ácido clorhídrico que tenemos en el estómago. Las terapias antiácidas con resinas de intercambio catiónico, las diarreas perdedoras de cloruro, también nos van a dar alcalosis metabólica. Y podemos tener pérdidas renales de hidrogenión, claro, cuando usamos diuréticos de ASA, como la furosemida, toracemida, bumetamida, hay varios. Las tiacidas, los excesos de mineralocorticoide, cuando hay ingesta baja de cloro, dieta baja en sal. Acuérdense que la sal es cloruro de sodio. Carbenicilina altas dosis, hipercalemia, incluido el síndrome de leche álcali, ¿no? También va a haber un movimiento de hidrogenión dentro de las células, que esa es la otra cosa que ahora vamos a revisar, y tenemos hipocalemia y redistribución. Por otro lado, retención de bicarbonato cuando hay transfusión sanguínea masiva, cuando hay administración de bicarbonato, cuando hay síndrome de leche álcali también puede dar. Y la alcalosis de contracción, que en el primer momento que hay reabsorción de todo,
hay alcalosis, diurético de asa, tiacidas, pérdidas gástricas del paciente con acloridrio, fibrosis quística. Y una mención especial al rol de lo que es el pH y el potasio. ¿Se acuerdan? O sea, a nivel tubular, cuando el organismo trata todo de eliminar el hidrogenión en la orina, de la célula, ¿qué va a salir? Sale el hidrogenión, se bota y va a haber una redistribución del potasio, que va a salir del intracelular al extracelular. Entonces, en acidosis metabólica vamos a tener hipercalemia, potasio, aumento de potasio, porque esos cambios del pH han favorecido su salida, ¿no? Para tratar de mantener la homeostasis. Entonces, dicen que por cada 0.6 de variación vamos a tener salida de potasio, ¿no? Entonces, una forma de corregir esto es que se corrija la acidosis metabólica. Cuando se corrige la acidosis metabólica, el potasio va a regresar del extracelular al intracelular. Esto básicamente se ve en insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, que ahí se hace, como no orina tanto, hay oliguria, entonces no sale potasio, no puede eliminarlo, ¿no? Entonces ahí hay hipercalemia. Es muy importante. Y el efecto contrario va a suceder en alcalosis metabólica cuando el pH está aumentado, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber pasaje del pH del extracelular al intracelular. Por lo tanto, voy a tener hipocalemia. En alcalosis metabólica, hipocalemia. Y en acidosis, hipercalemia. Puedo tener eso. Muy bien. ¿Cómo es la fisiopatología en alcalosis metabólica? El estímulo, ya sabemos, es el aumento de la concentración de bicarbonato en el plasma o el aumento del pH. ¿Qué cosa va a ocasionar esto? Hay una supresión de la reabsorción proximal del bicarbonato en el riñón y hay una supresión de la producción de amoníaco, ¿no? ¿Se acuerdan qué es lo que hemos visto? Y por el otro lado, el efecto es una pérdida de la reabsorción de la carga del bicarbonato, ¿no? O sea, de la carga, y esto aumenta la concentración de bicarbonato generando la alcalosis metabólicas, y hay un aumento de la expresión neta de ácidos, también va a ocasionar la alcalosis metabólica. Muy bien, se genera la alcalosis, y aquí sí tiene que ver el volumen circulante efectivo, ¿no? O qué cosa está pasando con ello. Si disminuye, si el volumen extracelular disminuye, ¿qué vamos a tener? Se va a incrementar la renina, la aldosterona, voy a tener que al disminuir el volumen extracelular hay una disminución de la tasa de filtración glomerular que va a producir la estimulación de renina, angiotensina, aldosterona, que van a actuar a nivel del túbulo colector, y esto finalmente va a mantener la alcalosis, ¿no es cierto? Si es en un estado de deshidratación con disminución del volumen extracelular, se va a producir esta reabsorción y de esa manera se va a mantener la alcalosis, ¿no? Entonces, en el caso de aldosterona, su acción está relacionada a que disminuye también la concentración de potasio, ¿no? Y aumenta la secreción del hidrogenión en el túbulo colector. Muy bien. Ahora veamos el otro modelo. Eso es cuando estamos con disminución del volumen extracelular, y veamos cuando el paciente está hidratado. O sea, con el volumen extracelular normal o aumentado. ¿Cuándo hay volumen extracelular aumentado? Cuando tenemos acción de los mineralocorticoides, hiperaldosteronismo, por decir, ¿no? En este caso hay una disminución de la renina, la aldosterona, como les decía, hay un hiperaldosteronismo, igualito, va a ir a actuar a nivel del túbulo colector, aumenta la secreción de hidrogeniones, hay una caída del potasio por acción de aldosterona. También hay una caída de la tasa de filtración glomerular, porque va a censar que ya está pletórico, cae la tasa, y de esta manera, al caer la tasa de filtración glomerular, van a estimularse a la reabsorción, se aumenta la secreción de hidrogenión, se genera un bicarbonato, y también se mantiene la alcalosis, por acción de aldosterona, a pesar de que el paciente esté hidratado.
es la compensación respiratoria en alcalosis metabólica? Hay la alcalemia, que va a ser censado en quimiorreceptores respiratorios, y de esta manera va a haber una disminución de la ventilación, y eso va a traer como consecuencia un aumento de la presión del CO2, ¿no? Entonces tenemos, por cada vez que aumenta el bicarbonato, un miliequivalente, la presión del CO2 aumenta 0.7 milímetros de mercurio, ¿no? La compensación respiratoria puede ser mejorada parcial o completamente en la presencia de alcalosis respiratoria o hipoxemia. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos lo mismo, pH normal, PCO2 normal, la compensación parcial, la compensación primaria, ¿no? Que vamos a ver cómo va a estar en alcalosis metabólica. Tenemos que hay bicarbonato aumentado, PCO2 aumentado y hay un exceso de bases. El exceso de bases está positivo. Cuadro clínico, igual como en acidosis, afectan al sistema nervioso central, también van a dar letargia, confusión, si es severa puede dar obnubilación, predisposición a convulsiones, si hay síntomas de hipocalcemia, pueden dar parestesias, calambres y tetania. ¿Por qué? Porque no solo redistribuye al potasio, también al calcio. También lo va a pasar del extracelular al intracelular y se va a producir hipocalcemia. En relación al cardiovascular, ¿qué tenemos? Disminución del gasto cardíaco, arritmias supraventriculares y ventriculares, cambios en la presión arterial, según estemos frente a un estado de disminución del volumen extracelular o con volumen extracelular normal o aumentado. En el respiratorio, ya sabemos, puede haber hipoventilación, insuficiencia respiratoria. A nivel renal, ¿qué pasa? Disminuye el potencial para la reabsorción del bicarbonato, lógico, porque ya está lleno de bicarbonato. Hay una disminución del potasio, disminución de la tasa de filtración glomerular, poliuria, nicturia y aumento de la amoniagénesis, ¿no? De la formación de amonia. Muy bien, aquí está más o menos cómo es, qué pasa, disturbios ácido-base por diuréticos que tenemos, según el tipo de diurético que usamos. Acá, por ejemplo, la acetazolamida es un diurético que actúa en el túbulo proximal, por lo tanto hay disminución de la secreción de hidrogeniones y hay más o menos, se comporta como una acidosis metabólica de tipo de la acidosis tubular renal, ¿no? Porque es en el túbulo proximal. En el asa de Henle actúa la furosemida, el ácido tacrínico, la bumetamida. Y también aquí, ¿qué pasa? Hay una disminución de la reabsorción de cloruro de sodio y básicamente puede ocasionar alcalosis metabólica. ¿Qué pasa con las tiacidas a nivel del túbulo distal? Hay una disminución de la reabsorción también de cloruro de sodio y también puede dar alcalosis metabólica. En el túbulo colector cortical, ¿qué tenemos? Hay una disminución de la reabsorción del cloruro de sodio, disminución de la secreción de potasio, disminución de la secreción de hidrogeniones. ¿Cuáles son estos diuréticos? La espironolactona, la amiloride y el triamterene, y nos van a dar un cuadro de acidosis metabólica tipo acidosis tubular renal 4. Eso es para que tengamos en cuenta cuando usamos diuréticos. ¿Cómo es el diagnóstico? Flujograma. Aumenta la concentración de bicarbonato, por lo tanto debo tener alcalemia. Si tengo acidemia, lo más probable es que sea la respuesta compensatoria a la acidosis respiratoria crónica. Entonces nos vamos con el que es realmente alcalosis, que es alcalosis metabólica. ¿Y qué tenemos? Si hay un incremento de la concentración de bicarbonato, tendremos que tener un incremento de la presión del CO2. Si este incremento no es el adecuado, es un desorden ácido-base mixto, o sea, estamos hablando de... Y si la respuesta o el aumento de la presión del CO2 es la apropiada, de acuerdo a como hemos dicho, que por cada miliequivalente de bicarbonato que se incrementa, debe subir la presión del CO2 en 0.7 milímetros de mercurio. Entonces ya estamos frente a la alcalosis metabólica simple o pura, y entonces en la evaluación que tenemos, si hay disminución severa de la tasa de filtración glomerular, tenemos síndrome Lesch-Alkali, o que estamos dando sobre tratamiento con un bicarbonato en la enfermedad renal, que es cuando se repone, por decir,
Si tenemos que hay disminución del volumen extracelular, tenemos una alcalosis normotensiva hipocalémica, puede ser por pérdidas, como están acá, y si tenemos el volumen extracelular expandido, con alcalosis hipertensiva o hipocalémica, tenemos el hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing o estenosis de la arteria renal. Aquí este es otro flujograma en relación al cloro urinario, ¿no? Entonces, si yo tengo pérdidas, hemos dicho que se reabsorbe cloro y sodio, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que mi cloro urinario va a estarse ahorrando, va a aparecer muy poco en la orina. Entonces, cuando el cloro urinario está bajo, menor del 10 miliequivalentes por litro, probablemente estamos en pérdidas gástricas, terapia diurética, todo lo que está aquí. Por lo tanto, se va a beneficiar mi paciente de que le ponga cloruro de sodio, que lo hidrate. El tratamiento es con cloruro de sodio en alcalosis metabólica. Pero por el otro lado, si tengo un cloro urinario alto y tengo presión normal, probablemente sea un síndrome de Bartten, de Gitelman o terapia diurética, ¿no? Podría ser. Y en el otro lado, si tengo presión alta, más alcalosis metabólica y cloro alto, estoy frente a síndrome de Cushing, aldosteronismo primario, tumores secretores de renina o estenosis de la arteria renal. O sea, miren el valor que tiene el que podamos dosar el cloro urinario en el diagnóstico. Muy bien, ahí está el tratamiento, qué cosa es lo que hay. Y como si ustedes miran, si es vómito, es eso, cloruro. Si es terapia diurética, cloruro. Poshipercamia, cloruro. Diarrea crónica, cloruro. Depresión de potasio, hay que además añadir cloruro de potasio. Exceso de mineralocorticoide, cloruro de potasio. Todos los demás es ponerle porque se baja mucho el potasio, ¿no? Y si hay aumento del volumen extracelular por insuficiencia renal, ahí sí no hay nada, ni cloruro ni potasio, diálisis. Y solamente cuando hay insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca y que ya no le podemos poner líquido, está indicado que se le ponga ácido clorhídrico, ¿no? Que son medidas serológicas. Ahí les dejo el otro cuadro y ya sabemos si responde o no a salino. Ahí tenemos qué cosa es lo que tenemos que tener cuidado, de que no lo vayamos a complicar y que le produzcamos una insuficiencia cardíaca pulmonar. Hay que usar diuréticos, si hay falla renal hay que hacer diálisis. Cuando hay resistencia al salino, que es el grupo de los mineralocorticoides, hay que ver cómo hacer para disminuir la fuente del mineralocorticoide. Si es y puede usar, como hay estenosis de la arteria renal, hay que mirar si puede usar espironolactona, que es un ahorrador del potasio, un inhibidor de la enzima convertidora, especialmente en hiperaldosteronismo primario, ¿no? Y bueno, hasta ahí hemos llegado con la parte de las metabólicas, los disturbios metabólicos. Rapidito vamos a mirar los disturbios respiratorios, es más cortito. Y ustedes me dijeron, creo que ya algo habían hecho. Muy bien. Acá tenemos, entonces, ahí están, orientándose ya, y tenemos los que aumentan la presión del CO2, o sea, del ácido carbónico, se llama, hay una disminución del pH y son las acidosis respiratorias. En el otro lado, cuando disminuye la concentración o la presión del CO2, entonces, ¿qué tenemos? Una disminución de la concentración del ácido carbónico, entonces hay alcalosis respiratoria con incremento del pH. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La acidosis respiratoria es el desorden clínico caracterizado por disminución del pH y aumento de la concentración del CO2. Eso también se conoce como hipercapnia y debe ir acompañado de un incremento variable del bicarbonato. ¿Se acuerdan? Que es lo que hemos dicho hace... Muy bien. ¿Qué cosa hay? Nosotros, ¿cómo se produce la acidosis respiratoria? Tenemos que recordar esto. Nuestro metabolismo endógeno, de las cosas que comemos especialmente y todo lo que se genera por los diferentes procesos que tenemos, 15.000 milimoles de CO2 al día, ¿no?
Esto también generalmente va a ser manejado en el generado del tampón bicarbonato ácido carbónico y es capaz también de disgregarse y dar bicarbonato un hidrogenión, ¿no? Cuando ya sabemos, ¿no?, que esto es que si aumenta la concentración de hidrogeniones van a estar los amortiguadores intracelulares también, ¿no? Y de esa manera van a generar bicarbonato. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en el caso de acidosis respiratoria? Lo primero que tenemos que recordar es que el estímulo para la respiración, ¿qué cosa es? Para que nuestro centro respiratorio actúe, es que haya una disminución de la presión de oxígeno, una ligera hipoxemia. Y el que realmente manda para que podamos respirar es que hay un aumento de la presión del CO2. Si no tenemos presión de CO2, entonces no respiraríamos. Ese es el principal estímulo. Donde se sensa a nivel del sistema nervioso central, existen los quimiorreceptores centrales. Por eso es que es el más importante para poder respirar. El oxígeno, ¿dónde tiene los quimiorreceptores? Está a nivel periférico, en los cuerpos carotíneos. Y el sistema nervioso central es el que tiene el centro respiratorio. Entonces el más importante por eso es el CO2. El pH va a influenciar la respuesta ventilatoria en hipoxemia también, ¿no? Porque la hipoxemia es otro de los estímulos, pero es menor. La ventilación minuto aumenta, en este caso de la acidosis respiratoria, en 1,4 litros por cada milímetro de mercurio que ha aumentado el PCO2. O sea, igual trata de barrerlo, igual, esa es su primera respuesta. Pero se agota rápido. Entonces se desarrolla la hipercapnia, ¿no es cierto? Que haya un aumento de la concentración del CO2. Entonces, ¿qué nos dice? La acidosis respiratoria se va a producir porque hay una disminución en la ventilación efectiva alveolar. Y no es porque se produzca más CO2. ¿Por qué? Porque acuérdense lo primero que hemos puesto, que el CO2 se genera del metabolismo endógeno, ¿verdad? Si estás comiendo lo mismo y se están haciendo los mismos procesos, tu producción es la misma. No hay un aumento de la producción del CO2, hay una dificultad en la eliminación, en el intercambio alveolar de eliminar el CO2. Por eso se produce la hipercapnia. La dinámica respiratoria probablemente está reducida y tenemos una disfunción neuromuscular, ¿no? Y aquí están las causas, que son un montón. Pueden ser agudas o crónicas. La más remarcable es la obstrucción aérea, la aspiración por vómitos o por pestaños, laringoespasmo, broncoespasmo, obstrucción por apnea-sueño, cuando hay depresión del sistema nervioso, del centro respiratorio en el sistema nervioso central, que se puede producir desde anestesia, sobredosis de sedantes, infarto o trauma cerebral, apnea-sueño central, catástrofe circulatoria, arresto cardíaco, edema de pulmón, defectos neuromusculares, cordotomía cervical, tétano, botulismo, Guillain-Barré, crisis de miastenia gravis, parálisis hipocalémica, espástica familiar, polimiositis, drogas, curares, succinilcolina, aminoglicósidos, órganos fosforados, si hiciéramos una reacción, defectos restrictivos, neumotórax, pneumotórax, tórax inestable, neumonitis severa, síndrome de distrés respiratorio del adulto, la enfermedad de membrana hialina, la hipoventilación mecánica. Cuando a veces lo ponemos en el ventilador, no le ponemos la frecuencia adecuada, el volumen tidal adecuado, y ahí también hacemos acidosis respiratoria. Lo bueno es que está en la máquina, así que lo puedes arreglar. Las crónicas, ya sabemos, obstrucción aérea por EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, depresión del centro respiratorio también, sobredosis de sedantes crónicos, hipoventilación primaria alveolar, síndrome de obesidad hipoventilación, tumor cerebral. ¿Cómo se llama ese síndrome de obesidad hipoventilación? ¿Se acuerdan? Es gracias a un señor, síndrome de Pickwick. ¿Se acuerdan? Pickwick. Ajá. Ya. Que era un señor muy gordito ahí, que justo parece que se van a asfixiar, ¿no? Duermen y hacen apneas. Defectos restrictivos, deformantes como artritis,
que tienen compromiso espinal, cifoescoliosis, fibrotórax, hidrotórax, movimientos del diafragma, neumonitis prolongada, obesidad, todo esto nos pueden dar acidosis respiratoria. ¿Cómo es la respuesta? En el caso de que hay un aumento de la concentración del bicarbonato extracelular como mecanismo compensador, acuérdense. Sube el PCO2, sube el bicarbonato también. Siempre en este caso, en el caso de la acidosis respiratoria, la compensación depende de ese aumento de la concentración de bicarbonato que se da a nivel del tampón extracelular. Y miren lo que pasa, todo casi es intracelular. El tamponamiento en acidosis respiratoria es 97% intracelular. Esa es la otra cosa que hay que recordar en la fisiopatología, cómo es. Y ahí están cuáles son: sodio hidrogenión, potasio hidrogenión, bicarbonato cloro, lactato hidrogenión, proteína hidrogenión, todos están ahí. Muy bien, ¿cómo es la respuesta al aumento de la presión del CO2? ¿Qué tenemos? Si hay un aumento de la presión del CO2, tengo la amortiguación intracelular, que ya hemos dicho que es el 97%, de 10 a 30 minutos, eso es lo inmediato. Y cuando ya se prolonga, que es la respuesta a las 24 horas a días, es el aumento de la excreción renal de hidrogenión. Muy bien. ¿Qué es? Seguimos. La ventilación, ¿cómo se comporta en acidosis respiratoria crónica? El centro respiratorio, dice, es menos sensible al CO2 y por tanto al estímulo acidémico para la ventilación. ¿Me entienden? Entendemos, ¿no? Cuando ya está tan alto, ¿quién lo va a estimular? Se vuelve menos sensible, ¿no? En este caso, cuando hay acidosis respiratoria crónica, la hipoxemia es el estímulo primario para la respiración. Cambia. ¿Se acuerdan lo que hemos dicho al inicio? Que el principal era el PCO2, pero cuando ya se vuelve crónico su aumento, es como que se ha sensibilizado tanto que disminuye la respuesta. La compensación es renal con secreción de hidrogenión, con adición de bicarbonato al líquido extracelular, ¿no? Que es la respuesta que hemos visto. ¿Y dónde se va a producir esta reabsorción? Se va a producir a nivel del túbulo renal. Y aquí está más o menos qué es lo que pasa. En la luz del túbulo y viene el bicarbonato, se disocia, ingresa el sodio a la célula, y en el caso que esta célula tubular elimina un hidrogenión, otra vez se hace el ácido carbónico. Este ácido carbónico va a difundir a través de la célula, de la luz tubular, como CO2, y finalmente estos se van a volver, este agua con el CO2 van a volver a formar de nuevo bicarbonato, y de nuevo este bicarbonato va a seguir esta vía y va a ser reabsorbido para ir a la circulación, ¿no? Esta es la forma como se genera el bicarbonato. Y acuérdense que también participa la anhidrasa carbónica, especialmente a nivel tubular proximal. Y esa es producción renal de bicarbonato, como es que se produce. Aquí está lo que es la acidez titulable y la acidez por amoníaco, ¿no? La eliminación de la carga por amonio. ¿Cómo se hace, no? Eso es un poco la descripción de lo que pasa. Y el cuadro clínico que vamos a tener también es a nivel del sistema nervioso central. Y en el caso agudo, de la acidosis respiratoria aguda, hay cefalea, ansiedad, confusión, psicosis, estupor, coma. Y cuando esta acidosis es crónica, tenemos el efecto narcótico, mioclonus, asterixis, aumento de la presión intracerebral. A nivel cardiovascular se produce vasodilatación periférica, cambios en la resistencia pulmonar y en la conductividad cardíaca. A nivel renal hay un incremento del amoníaco, de la secreción de hidrogeniones, de la excreción neta de ácidos, un aumento en la capacidad de reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal, un aumento en la secreción de potasio sin causar hipocalemia. El diagnóstico, ya hemos dicho, hay aumento de la presión del CO2 con disminución del pH, ya tenemos el diagnóstico de acidosis respiratoria.
Y tenemos que recordar que no va a ser igual la compensación renal si es aguda o crónica. Si es aguda va a actuar muy rápido, si es crónica va a ser más larvado. Entonces, para poderlo catalogar, ¿cómo se hace? Se va a considerar crónico cuando la acidosis respiratoria es mayor de 48 horas. Acuérdense de eso. Mayor de 48 horas. También es importante en estos casos el cálculo de la gradiente de oxígeno alveolo capilar. ¿Por qué? Porque con eso puedo saber si la causa es dependiente del pulmón o es extrapulmonar, ¿no? A nivel del sistema nervioso. ¿Cómo se trata? Hay que controlar la enfermedad de fondo, puedo usar broncodilatadores o corticosteroides, ventilación mecánica, administración de bicarbonato no está indicado. ¿Por qué? Porque acuérdense que el riñón va a estar generando bicarbonato para tratar de compensar esa acidosis respiratoria. Y mal haríamos en darle más bicarbonato porque vamos a agudizar más la acidosis respiratoria. A pesar de que suena controversial, pero eso es lo que sucede. Entonces no hay que administrar bicarbonato y trometamina es uno de los medicamentos que se usa. Finalmente vamos a alcalosis respiratoria, me cansé de hablar ya, quiero agua ahora. Alcalosis respiratoria es el disturbio contrario, que va a estar caracterizado por un aumento de la presión arterial, disminución de la concentración de hidrogenión y una disminución de la presión del CO2, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto va a tener también una reducción variable del carbonato en el plasma. Es justo lo diferente. Estas son las causas. Acá sí interviene mucho la hipoxemia, porque ¿cómo va a resolver al PCO2? Hiperventilando. ¿Qué patologías hiperventilan? Enfermedad pulmonar como neumonía, fibrosis, edema del pulmón, insuficiencia cardíaca, hipotensión, anemia severa, residencia en la altura. Uno más rápidamente puede deducir las causas, porque ¿quiénes hiperventilan? ¿No? Esos son. Enfermedades pulmonares también propias, defectos mismos del pulmón. La estimulación directa del centro respiratorio, que puede ser hiperventilación psicógena voluntaria, que eso es frecuente, frecuente en la emergencia cuando sean internos. En un hospital general llega gente, ¡ay, me falta el aire! Dice. Tú la miras y está la persona hiperventilando, ¿no? Su frecuencia, pero es voluntario. Entonces ahí le pueden hacer la bolsoterapia. Le dan una bolsita para que respire y le regrese el CO2 y se cure. Pero tiene que primero mirar bien, que no tenga fiebre, que no tenga ningún cuadro clínico. La falla hepática también puede dar eso. Después tenemos la septicemia, gran negativo, intoxicaciones por salicilatos, postcorrección de acidosis metabólica, embarazo y fase luteal del ciclo menstrual, imagínense. Hiperventilamos. Desórdenes neurológicos, accidentes cerebrovascular, tumores pontinos y también la ventilación mecánica, ¿no? Entonces el cuadro clínico está en relación a la hipocapnia. ¿Qué hay en la hipocapnia? En el sistema nervioso central, disminución del flujo sanguíneo cerebral, alteración del sensorio, confusión, predisposición a convulsiones, parestesias de extremidades y circunferencia oral, espasmo carpopedal y contracturas y síncope. La parestesia de la circunferencia oral y el espasmo carpopedal suele estar visto también ¿en qué? Hipocalcemia. Acuérdense, hipocalcemia. Muy bien, a nivel cardiovascular, disminución del gasto cardíaco al inicio, hay caída de la resistencia vascular periférica, arritmias supraventriculares y ventriculares. A nivel metabólico hay aumento de la producción de ácidos orgánicos, láctico y cítrico. En alcalosis respiratoria aguda puede aumentar el anión GAP, a pesar de que es un trastorno de tipo alcalosis. Y a nivel renal hay una disminución de la capacidad de la reabsorción de bicarbonato e inhibe transitoriamente la excreción neta de ácidos, ¿no? O sea, le dice, ya no botes ácido, hay que volvernos alcalinos. Disminuye la concentración del fosfato plasmático también, porque también interviene, ¿no?, en la acidez titular. Muy bien, diagnóstico, taquimia, o sea, frecuencia respiratoria aumentada.
Hay que medir el pH para ver si está alcalino, ver la concentración del bicarbonato y de la presión del CO2, ¿no? Por ejemplo, dice acá, pH arterial 7,48, presión de CO2 20 milímetros de mercurio, concentración de bicarbonato 16 miliequivalentes por litro. Alcalosis respiratoria, aguda o crónica. A ver, ¿quién contesta? Aguda o crónica. Yo ya les daba la respuesta, ¿verdad? ¿Ah? Aguda. ¿Por qué? No puede diagnosticar, pues, ¿qué les he dicho? Para saber si es aguda o crónica el cuadro clínico. Paciente, doctora, llegó recién a la emergencia, recién se le ha presentado, doctora, está hace varios días hiperventilando, no. O sea, depende del cuadro clínico y de la historia, por favor. Recuerden, ningún resultado tiene valor si no es en el contexto de un paciente, de un cuadro clínico. Las cifras son cifras. Para eso estamos estudiando fisiopatología, para saber lo que pasa. Pero cómo vamos a interpretar en el paciente va a depender de cómo esté el paciente. Si no, no, pues es una cifra, nada más. ¿Ven? No captaron eso. Muy bien, tratamiento. Como en todo, tratamiento de la enfermedad de fondo. No hay razones para usar depresores respiratorios ni administración de ácidos. Ya ves, alcalosis respiratoria aguda, hacer respirar en una bolsa de papel para que le regrese el CO2. Cuando está... Y muy bien, ahora vienen los mixtos, rapidito para mencionarles nomás. Y que tenemos, ahí están, lo que ya vimos, cómo se leen los gases arteriales. Es lectura de análisis de gases arteriales, primer paso, pH. Si hay acidemia o alcalemia. Segundo paso, cuál es el disturbio más obvio, ¿no? Viendo si es por el PCO2 o por el bicarbonato, si es metabólico o si es respiratorio. Tercer paso, aplicar las fórmulas para la compensación esperada para el disturbio e identificar si es que hay un segundo disturbio. Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando llegamos a este paso es la compensación apropiada para este disturbio, y también puedo usar el normograma, la primera figurita que vimos, ¿se acuerdan? El cuarto paso, cálculo del anion gap, ya hemos dicho que va entre 8 y 16 miliequivalentes y básicamente tiene mucha utilidad cuando estamos frente a una acidosis metabólica. Quinto paso, uso del delta de anion gap y delta de bicarbonato para diagnosticar trastornos triples. Yo se los he dejado ahí, ya ustedes van a revisar porque esto ya es para la parte de diagnóstico. Muy bien, ahí está como este flujograma. Ya para resumir, cómo tenemos que ver si está aumentada la concentración del pH y la concentración de hidrogenión y disminuida el pH, qué cosas debemos pensar, si es normal ya sabemos que no hay que ver nada ahí, o si no hay que buscar otras cosas, y si en caso disminuye la concentración de hidrogenión y aumenta el pH, cuáles son los trastornos que tenemos, para resumir. Muy bien, eso es todo por esta vez. ¿Ya? Y si tienen alguna duda, ya, podemos conversar, pero poquito, por favor, porque tengo sed. Gracias. ¿Tienen alguna duda? Pueden expresar, pero